Normalmente, y bueno, creo que Pablo hace no mucho pues lo comentaba, ¿no? Los que tenemos el privilegio y la responsabilidad de subir aquí, pues a la hora de hacerlo puede ser por muchas razones, siempre buscamos la voluntad de Dios. Hay temas que pueden ir y venir, pero hay temas que son nucleares, como puede ser la gracia o el perdón. Y vamos a repetirlos a lo largo de la historia hasta que el Señor venga. Y vamos a tocar uno de esos, pero yo lo voy a tocar porque el Señor me ha estado acosando. Ha hecho un santo bullying conmigo con el Salmo 51. Todos los que somos creyentes, todos los cristianos, os voy a contar una experiencia que yo creo que todos hemos pasado más o menos veces, hace más tiempo o menos tiempo. Cuando nos acercamos, cuando somos conscientes de que le hemos fallado al Señor en algo, que hemos pecado, pues nos acercamos a Él a pedirle perdón. Pero, hermanos y hermanas, creo que reflejaréis conmigo, hay veces, puede que dependa del carácter, hay veces donde uno se queda encallado en esa sensación de tristeza, de decepción de uno mismo, ¿no? Y hace unos meses yo estaba así. Pues sí, pues yo le había fallado al Señor y yo le pedía perdón, pero estaba en un... como que eso se alargaba demasiado. Y yo, Señor, sácame de aquí, porque solamente tú me puedes sacar. Y duró un ratito largo para mí, ¿eh? Pero no recuerdo a santo de qué, no sé cuál fue la situación que me llevó a leer el Salmo 51. Y cuando leí el Salmo 51 pasaron dos cosas de forma secuencial, pero antes que nada, vamos a leerlo. Muy bien. El Salmo 51 dice así. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad de lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. Pues cuando leí esto sucedieron dos cosas. Primero, esa especie de nudo, se deshizo. O sea, me quedé de pronto con esa tranquilidad que Dios te da cuando dice, pero si estás perdonado. Esa tranquilidad que no parecía que se me había escapado del radar. Y segundo, me sorprendió que precisamente este salmo fuese el que deshiciese el nudo, porque es un salmo que parece que está diciendo, soy más malo que la tenca en Sucre. O sea, es que soy malo. El pecado habita en mí de una forma, ¿y por qué este salmo tiene que deshacer este nudo? Entonces, hasta a mí me sorprendió que este salmo lo utilizara el Señor para dejar las aguas tranquilas. Muy bien. Vamos a hablar del enemigo en mí. Pasamos a la siguiente. Esto lo reconocéis, imagino. ¿Vale? El Joker, el personaje interpretado por Joaquín Phoenix. Pasa a la siguiente porque hay un texto que se le añade. Alguien dijo, de niños amábamos a los superhéroes.
de adultos entendemos a los villanos. Entender no significa justificar, no significa que nos gustan los villanos. Entiendo que es el súper grande, el botón súper grande. Vale, esto para la gente mayor como yo viene bien. ¿Y por qué de mayores entendemos a los villanos? Pues porque ya nos hemos dado cuenta de cómo somos, de cómo es el ser humano. Creemos que tenemos nuestras cosas más o menos ordenadas, pero cuando ya vamos acumulando años, en las cosas que pasan a nuestro alrededor o en nosotros mismos, nos damos cuenta que podemos entender a alguien que se haga villano. Rousseau decía que el ser humano es bueno por naturaleza y que solamente la sociedad lo tuerce y lo pervierte. Y en el momento de Rousseau y en el momento de la Ilustración, se pensaba que el ser humano, pues, con el conocimiento, con la Ilustración, llegaría a ser alguien como tenía que ser. Un ser humano como tenía que ser. El siglo XX lo tiró todo por la borda. Las guerras mundiales, cosas tan impactantes como los campos de concentración, que por cierto no los inventaron los nazis, fue una cuestión de los ingleses en la guerra de los Boers. El ser humano ha dado muestras, muchas muestras de que algo funciona mal, algo no va bien. Hay algo en nosotros que el ser humano nos tiene rotos. ¿Qué hay en nosotros que nos lleva a esto? ¿Os acordáis en el momento de la pandemia? En el momento del confinamiento, pues mucha gente sufriendo, hubo muchas muertes, mucha angustia, y al poco tiempo empezó a aparecer mensajes, hubo algún vídeo, bueno, en las redes sociales abundaban muchos, ¿no? Donde sí que se hablaba de, bueno, la pandemia nos dejará esto, aprenderemos. Mi pregunta es, ¿hemos aprendido? No. ¿Qué hay en nosotros que nos lleva? Estamos hablando de cosas gordas, ¿eh? Pero ¿qué hay en nosotros que cuando podemos callar y no decir la palabra que ofende, sin embargo, sale por nuestra boca? ¿Qué hay en nosotros cuando queremos hacer una broma que nos parece muy graciosa y al otro lo va a dejar herido? Y la hacemos. ¿Qué hay en nosotros cuando esa persona que se siente herida viene y te dice, tío, ¿te has pasado? Y entonces, ¿por qué en lugar de decir, mira, lo siento, tienes razón, le decimos, es que no sabes aguantar una broma? ¿Qué hay en nosotros para ser ofendiditos? Que todo, el de la broma, la misma situación, que cualquier broma nos ofende. Y no decimos nada y dejamos al otro pues con la marca de se pasa de la raya a la que se descuida. ¿Qué hay en nosotros que nos lleva a callar cuando deberíamos hablar? ¿Qué hay en nosotros? Bien. ¿Qué hay en tu vida y en la mía? No hace falta irse Pedro, el apóstol Pedro. Mi vida daré por ti. Poquito después, nada de nada. El rey David, lo acabamos de leer. ¿Sabéis a qué corresponde, verdad? Corresponde al momento en que él, en medio de Israel está en una guerra, pues está en la terraza del palacio, en aquellos, esa cultura y esos calorcitos, aquí tenemos aire acondicionado. Allí, como te subieras arriba a tomar el fresco, y ve a una mujer que se está bañando, obviamente desnuda, y ahí empieza el lío. Y la llama a palacio y se acuesta con ella, no es su mujer, y la mujer está embarazada. ¿Os acordáis de todo esto? ¿Vale? Entonces, el rey David, el famoso rey David, pues este es quizá uno de los momentos más negros de su historia que la Biblia no se calla. ¿Qué había en el rey David? Que era un rey que conocía bien a Dios. ¿Qué había en el rey David que le hizo funcionar tan mal y poner su vida, vamos, ponerle un paquete de dinamita de abajo? Porque ella se queda embarazada, entonces ya sabe lo que pasa. El rey David, es que esto es una cosa que cada vez va peor. Pues llama al marido, está en la guerra, está en el frente, bueno, vamos a meter ahí, irá con su mujer, no va con su mujer, porque estamos en guerra. ¿Cómo voy a ir yo a mi casa siendo que el rey David y el pueblo de Israel están en guerra? No le sale bien. Lo envía al frente, por favor, ponerlo donde haya más flechas, donde la batalla sea más fuerte, me lo ponéis. Efectivamente, sucede lo que sucede. Lo matan. Bien. Y ahí está. Ahí parece que acaba la cosa.
Pero no acaba ahí, porque Natán se presenta ante él, eso está en 2 de Samuel, y le cuenta un pequeño cuentecito. Oye, es que había un hombre que era muy rico y tenía todo el ganado que quería, y al mismo tiempo en su pueblo había un hombre muy pobre, que solamente tenía un corderito. Y vino un visitante y el hombre rico, en lugar de matar de lo suyo, dijo, no, me gusta mucho esa corderita. Y se la quitó y la mató. El rey David, enfurecido, dice, ese hombre merece morir. Pero qué feo que es eso. Tiene que pagar 4 veces. Se pone ahí. Imaginaros que esto no sería, no lo especifica, pero no sería en la alcoba del rey David, sería una situación más bien pública. El rey, cuando tenía que impartir justicia o escuchar problemas, había más gente alrededor. Y entonces Natán, el profeta, le dice, eso es lo que tú has hecho con Urías y con su mujer. Y todo el pastel encima de la mesa. Y este salmo es el salmo de arrepentimiento. Vamos a leer otra vez, no vamos a estar desgranando todo el salmo, nos llevaría mucho tiempo. Vamos a leer primero los 5 primeros versículos otra vez. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Los 5 primeros versículos dicen, ten piedad de mí, oh Dios. Este es David hablando con el Señor. Conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. El enemigo que hay en mí se llama pecado. Es una palabra que suena ahora muy arcaica y enseguida nos saltan todas las alarmas. Van a venir estas personas viejas de largas levitas cubiertas de polvo, como decía Miguel Hernández en un poema así muy en fin, que no se puede repetir, a indicarnos con un dedo largo y huesudo todo lo que estás haciendo mal. El pecado tiene esas resonancias. Literalmente el pecado significa errar el blanco. Tenías que acertar, fallaste. En el Antiguo Testamento hay otros términos, traspasar una línea, deslizarse por una ladera, errar el blanco. Lo que tenías que hacer bien, no lo hiciste. Este es el enemigo que está en mí y está en ti, el enemigo bajo la piel. Tenemos un problema con el pecado, y es que los estándares, lo siento, intento buscar otra palabra, pero no me sale. El estándar de Dios es un estándar muy alto y el nuestro es un estándar muy bajo. Los estándares respecto de lo que es pecado deja de serlo. Ejemplo, el Salmo 51. Paso un momento donde no me deshago de la tristeza por haberle fallado a Dios. Leo el Salmo 51, el Señor rompe las ataduras, yo estoy tranquilo. Se lo comento a 1 o 2 personas de mi entorno cercano y una de mi entorno cercano me dice, ¿qué has hecho? ¿No habrás estado flirteando? Medio en broma, pero claro. ¿No habrás estado? Y entonces ahí es cuando me doy cuenta. Cuando hablamos de pecado estamos pensando en David adulterando, programando un asesinato. No estamos pensando en cuando le he soltado una fresca y me he quedado tan a gusto a mi compañero de al lado. No estamos pensando cuando alguien me ha contado algo, alguien no ha hecho algo bien y yo dejo que la información siga corriendo por los arroyos y los ríos. Cuando doy por sentado que ciertas cosas, la verdad, tampoco es para tanto. Nuestros estándares son bajitos. A veces nos quejamos de la Iglesia Católica, los pecados capitales y los pecados veniales. Vamos a ver, todos somos conscientes de lo que dice el apóstol Pablo. Dice, quien rompe una, rompe todas. O sea, rompes una parte de la ley, lo has roto todo. El rey David adulteró, también engañó. Y yo no he adulterado, pero yo he engañado a otros o a mí mismo. Es decir, nadie está libre. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, o sea, nadie.
todos, pero nuestro estándar es bajito. Seguimos pensando en las cosas gordas. Pero es que resulta que el estándar de Dios es un estándar tremendamente alto. Y no podemos rebajar el estándar de Dios. Porque Dios, vamos a resumirlo, el estándar es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. No voy a pediros que levantéis la mano, pero si yo pregunto, ¿quién de vosotros ayer, sábado, venga, un día laboral, el jueves, amó todo el día al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y a los que estaban a nuestro alrededor como a mí mismo? ¿Sí? Pues entonces ya te digo yo que vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan que el que dice que no peca miente y hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos y pecamos todos los días. A ver, un momentito, espera, sí, un momentito. Luego tenemos un tiempo libre y ahí podremos expresar. Déjame que diga lo que el Señor me ha puesto encima de la mesa. Entonces, tenemos esta cuestión y el rey David lo sabía muy bien. Nuestro estándar es normalito, pero tenemos que ir a Dios. Es Él el que dice las cosas, porque este es su huerto. Esta es su creación. Estas son sus reglas y son sus normas. Si yo voy a hacer un viaje a Bután, dicen que es el país más feliz de la Tierra, hay que hacer cola de espera. Si me voy a Bután, ¿sí? Me gustaría informarme antes de qué cuestiones culturales, de qué reglas, de qué normas funcionan allí para no meter la pata, porque puedo verme en un problema sin darme cuenta. Estamos en la creación de Dios, somos creación de Dios. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios dice que le agrada y qué es lo que Dios dice que no le gusta ni media. Tenemos que saberlo. Porque además, no solamente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Había un pastor que dijo, no solamente tenemos que pedir perdón por las cosas que hacemos mal, sino por las cosas que hacemos bien por las razones equivocadas. Que os he dejado demasiado tiempo ahí. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Diagnóstico. Este no me va a servir. Vale. Fijaros en todo esto. He cogido un texto, el texto del Salmo 51, ¿vale? Lo tenemos hasta ahí, y he puesto en rojo todas aquellas cosas, todos aquellos términos donde el rey David está reconociendo cuál es su error. ¿Sí? Transgresiones, maldad, a ver cuando se vaya la cuña publicitaria, límpiame de mí, pecado, transgresión, pecado, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Iniquidad, pecado, pecados, iniquidades, continuamente. Esto es lo que David reconoce delante de Dios. David se da cuenta y lo expone encima de la mesa, y esto es un salmo, una canción que compone y que se la da al director del coro. No es algo en su diario íntimo que ha quedado ahí para la posteridad, para que se cante. Yo he pecado, contra ti solo he pecado. ¿David había pecado solo contra él? Urías murió, la mujer se convirtió en una mujer adúltera. Todos los implicados en el complot contra Urías obedecieron al rey David. O sea, hasta arriba. ¿Contra ti solo he pecado? No. Pero David sabía una cosa que es una cosa que tenemos que recordar. Dios, que es el dueño de todo, incluso de nosotros mismos, somos sus criaturas. Cuando hacemos algo que daña a alguien, sea lo que sea, se lo hacemos a Dios. Porque si yo a Lili le hago algo que está mal, algo que le hace daño, resulta que se lo doy a una hija amadísima del Altísimo. Porque Dios entregó a su hijo por Lili. ¿Quién soy yo para hacerle daño? ¿Sí? A esto me refiero con los estándares de Dios. O sea, Dios
mira, escudriña las intenciones del corazón. Y nosotros vamos un poco ahí como un rinoceronte por una cacharrería. No nos damos cuenta a veces ni de lo que estamos pisando. De modo que el pecado es una condición del ser humano. No es algo que a veces sucede. Está en nosotros, debajo de la piel. Venga, pregunta, para que me la respondáis los que queráis. Si tuviéramos que hacer una metáfora, una imagen del pecado como una enfermedad, ¿qué enfermedad sería? ¿Cómo? ¿Un cáncer? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hay alguno más? ¿Una idea distinta? Habitualmente sí, es el cáncer, porque es grave, es mortal en muchos casos y hace padecer mucho. Pero yo no voy a usar esa. Hay otra que se le acerca más todavía, la diabetes. La diabetes. Por el efecto que acaba de tener en vosotros. Azúcar en la sangre. Qué chorrada, ¿no? Porque la diabetes es insidiosa. La insidia es cuando alguien, de una forma sutil, malvada, te enreda en una trampa. La diabetes, que enseguida saltan las... ¿Tienes diabetes? Sangre de horchata. Qué dulce que eres. La diabetes es mortal si no la cuidas mucho. Mortal y fea. Y todos los días, sin dejar ni uno, no puedes bajar la guardia. Cuidar mucho lo que comes. Hacer ejercicio todos los días. No hacer excesos nunca. Si eres insulino dependiente, tomarte el nivel de azúcar de forma regular y dependiendo de lo que salga, poner más, poner menos. Puedes perfectamente que te digan, mira, tienes diabetes y estoy fenomenal. Tienes que cuidar. No te preocupes, ya me iré cuidando. Mal. Esa insidia es la que tiene el pecado, la que te hace pensar que son cosas chiquitas, tampoco es para tanto. Pero Dios te dice, no, estás en peligro de muerte. Este que os he puesto antes es Logaín, es de una serie que está basada en unos libros de fantasía épica. La serie es, en mi opinión, francamente olvidable. Y en esta serie, en esta saga de literatura fantástica, pues hay una energía que se llama el Saidín, que lo utilizan los hombres, las mujeres el Saidar. Y en una pelea con, fijaros, el malo de la película, el que encarna al mal, que le llaman el padre de las mentiras, qué casualidad, en una pelea épica de hace miles de años, contaminó el Saidín. Y esa energía vital que algunos hombres podían canalizar para hacer maravillas, de pronto está contaminado y todos los que lo usan acaban locos o muertos. Y uno de los personajes, no lo he puesto aquí porque había que buscar no sé cuántos libros, hace tiempo que lo leí, pero accede a esa energía vital y habla de ese mix de sensaciones. Por un lado, te hacía sentir lleno de vida, pero por un lado te daba asco, era como algo aceitoso, oleoso, era una sensación extraña. Vale. Pues el diagnóstico es este. Romanos 7, 22 en adelante. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Los que conocéis este texto un poquito sabéis que me he saltado algo, pero volveré después. El enemigo que hay en mí es este. ¿Cómo puede nadie hacer algo? ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Hay algo que podamos hacer con este enemigo que hay en mí que me lleva a decir lo que no debo cuando no conviene, a tomar las decisiones que me van a hacer daño a mí o a los demás? Y que si me ponen sentado en frío diría, no, ¿quién va a decir estas cosas en esta situación? Y lo hacemos. ¿Podemos hacer algo? La respuesta es no. Con lo cual, aquí empezáis ya seguramente a tenerme manía porque el mensaje parece ser un poco deprimente. No podemos hacer nada. Y sin embargo, fijaros en que David sí que parece que hace algo. En el Salmo 51 hemos visto todo esto. Vale. Ahora, en estos 10 primeros versículos, fijaros lo que David, aparte de reconocer que tiene ese problema de grandísimo calibre, borra, lávame,
límpiame, purifícame, seré limpio, lávame, seré más blanco, borra, crea, renueva. Es decir, yo no puedo hacer nada, pero Dios sí. Dios sí puede hacer algo. De hecho, es el único que puede hacer algo. Y es lo que este Salmo 51 nos enseña. Nos tenemos que acercar a Dios, porque Dios quiere que nos acerquemos porque es el único que puede limpiar. Es el único que puede borrar. Había uno que decía, si cogemos todas estas palabritas, parece que estemos hablando de una especie de detergente espiritual. Voy a ser más blanco, vas a borrar mis culpas, las manchas van a desaparecer. Lo primero que hace el rey David es reconocer que necesita la ayuda de Dios. Y lo segundo que hace es pedirla. Vale. Miserere mei Deus. Ten misericordia de mí, Dios. Esta es una de las cosas que el Señor ha estado echándome piedrecitas en el estanque. Yo tengo en mi móvil música para estar escuchando varios días y algunas durante años. Y una de ellas la canta un grupo que se llama Tenebrae. No son malos, es un grupo que se dedica al canto coral medieval y tienen un vídeo que es muy chulo, que se llama así, Miserere mei. Y lo cantan en medio de una catedral y unas voces alucinantes. Muy bien, pues esto lo estaba escuchando yo, lo he escuchado años, y mi familia cuando estoy cocinando de vez en cuando suena y lo escucha, pobrecitos míos. Cuando estaba preparando esto, yo siempre que trabajo con música de fondo, al 90%. Y entonces me fui a Spotify y busqué alguna lista de reproducción que tuviera salmos, porque me gusta escuchar. Y digo, vamos a ver cómo suena el Salmo 51. Y cuando lo pongo, suena la misma canción que yo he estado escuchando durante años sin saber que era esa. Me busco el videoclip de la canción con subtítulos y es el Salmo 51 en latín. Miserere mei. Ten misericordia de mí. A Dios es a quien hay que acercarse. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, dice el Señor. Arrepentíos y vivid. Tenemos un problema, ya lo hemos diagnosticado, ya estamos entrando en la recta final, ¿vale? Tenemos un problema. El problema es que el enemigo está en nosotros. El que dice que no peca, miente. Podemos hacernos los suecos, podemos decir que, bueno, esta cosilla tampoco es importante. Pero si nos miramos en el espejo, como dice Santiago, si nos miramos en el espejo, tenemos que saber lo que vemos. Y no podemos hacer nada nosotros. Voy a leer un párrafo de un libro que se llama El problema de los tres cuerpos, ciencia ficción, no es teológico, pero hace un análisis del ser humano en la revolución cultural de 1968 en China. Gente muy ilusionada, pero se crean situaciones horribles. Y una persona que es testigo de todo esto y de otras maldades llega a la siguiente conclusión. Es una mujer que hace esta reflexión. Era, por tanto, posible que todos los actos de la humanidad en su conjunto fueran malignos, que la maldad fuera la esencia del hombre y que cada individuo solo la reconociera bajo diversas formas. La posibilidad de que el ser humano llegara a alcanzar por sí mismo un auténtico despertar ético resultaba casi tan ridículo como imaginar que uno podía despegar los pies de la tierra a base de tirarse del pelo. Y termina, necesitaba ayuda de una fuerza externa. Lo suscribo, y esa fuerza es Dios. Sin Dios no podremos hacer nada. Y Dios quiere salvar. Y Dios quiere limpiar tu corazón y el mío. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo va a hacer? No nos alejamos mucho, de hecho no nos alejamos nada del Antiguo Testamento. En Isaías, mas él herido fue por nuestras transgresiones, está hablando del Señor Jesús. Molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad
de todos nosotros. ¿Por qué David podía ir a Dios a pedirle perdón y sabía que Dios iba a borrar su pecado como si nunca hubiera existido? David no era consciente del cómo. Alguien dijo que, en el resumen muy bestia, el Antiguo Testamento explica lo que Dios quiere hacer. Solamente en Dios hay salvación. Y el Nuevo Testamento explica cómo. Y Jesús es la respuesta. David podía ir a Dios a pedirle perdón por el pecado más horrible que se pudiera imaginar y sabía que Dios le iba a perdonar. No me imagino la cara de David llegando a la presencia del Señor cuando le llegó su hora y entendiendo que todas esas cosas que Dios había perdonado lo había hecho en base a la cruz de Cristo. Dios perdona tu pecado y el mío porque Cristo vivió la vida que tú ni yo podemos vivir y murió la vida que tú y yo deberíamos morir. Cristo lo hizo por ti y por mí. Y si no fuera por eso, nada sería posible y el enemigo que hay en ti y en mí seguiría acampando a sus anchas. De modo que, y aquí somos exclusivos, Cristo es exclusivo, ninguna religión salva. Ninguna religión. Solo la relación con Cristo. Solo Cristo salva. No hay fuerzas, no hay positivismo, no hay luces. Tenemos una amiga que dice, hay una luz que nos cubre a todos. Vale, no salva. Solo Cristo salva. Creo que ya podemos ir apagando, me parece. Sí, podéis apagarlo, por favor. ¿Qué es lo que, cuando he leído este texto de Romanos 7, donde habla de esa lucha, y los cristianos la conocemos bien, esa lucha de todos los días, como la diabetes, todos los días, luchando con esa vieja naturaleza, teniéndola ahí arrinconadita lo mejor que se pueda. Y el Señor nos dice formas, cosas que debemos tener en cuenta, como si fuera una diabetes. No es broma, es una enfermedad grave. He saltado algo y con mi mente quiero servir a Dios y con mi cuerpo no lo hago y yo quiero no sé qué, pero esa lucha es continua. Pero hay una frasecita que yo he saltado y dice la siguiente. En medio de todo esto, el apóstol Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es la base de todo. Él es el que nos va a dar el perdón de Dios si hacemos como el rey David en el Salmo 51. Reconocerlo en todo su calibre, no rebajarlo con agua, y acercarnos a Él, porque Dios nos va a perdonar. Todos nos descarriamos como ovejas y nos agarramos a la parábola de la oveja perdida y cómo un hombre deja sus 99 que están en el redil y se va por la perdida. Y tenemos todos la imagen y hay un montón de dibujos muy bonitos, muy preciosos, de un pastor con una ovejita en brazos y queda todo muy frufrú, muy esponjoso y muy cálido. Cuando el Señor está utilizando esa parábola, nos está llamando necios, y estoy siendo suave, porque la oveja es el animal más, permitidme la expresión, más estúpido del reino animal, porque ve un poco de hierba y va para allá, le importa 4 pitos que haya dos barrancos aquí a los lados, va a la hierba y se pone a comer, y cuando se da media vuelta se cae y se mata. Y cuando un pastor va por una oveja perdida, no pensemos que son como un perrito. Dice, ven, y la oveja viene corriendo y viene tras de ti. No, se da media vuelta y se va. El pastor tiene que reducirla, tiene que atarle las patas y cargársela al hombro. Yo nunca he cargado una oveja. Nunca. Una oveja. No un corderito, una oveja. Pesan. No las he cargado, las he visto, son gordas. Deben ser como yo o más. O sea, no es fácil la tarea del pastor. Y la oveja en el proceso no hace nada por ser salvada. De hecho, hace lo contrario. Se lo pone más complicado al pastor. De modo que cuando Dios nos dice, sois como ovejas, os está diciendo, es que vais camino al barranco y tengo que correr detrás de vosotros y haceros un placaje y ataros las patas porque no os dejáis. Y la oveja no puede hacer nada y nosotros no podemos aportar nada. Ni podemos ser mejores, no podemos ser más buenos. No podemos ofrecer a Dios, Señor, sálvame, porque me sé muchos versículos, sálvame porque voy todos los días a la iglesia, sálvame porque soy una persona maja, mi mamá me decía que yo era muy majo.
No hago mal a nadie, no mato, no robo, no defraudo, no asesino, no soy infiel. Soy una persona éticamente correcta. Señor, sálvame. No, porque Dios dice, tus buenas obras son para mí como compresas usadas. O sea, te estás comparando conmigo, con el Dios 3 veces santo. No podemos ofrecerle nada a Dios. Lo que podemos ofrecer es lo que le ofreció el rey David, un corazón roto. Contrito significa triturado. Porque si conocemos que a Dios limpiar ese, lo que nosotros podemos llamar pecadito, se me fue la boca, o me callé demasiado y la otra persona fue al desastre, da igual. Esos pecaditos le costaron la vida al Hijo del Altísimo. No es pequeña la cosa. O sea, el corazón de David se hizo pedazos, se rompió delante de él. Si yo algún día no me canso, si algún día yo o cualquiera de nosotros, los creyentes, no estamos cansados y agotados de luchar contra el pecado, es que algo va muy mal. Tenemos que estar cansados. Hay algunos que estáis aquí que tenéis trabajos fuertes, físicamente... ¡Uy! Perdón. Si alguien me trae un trapo, lo limpio yo. Físicamente fuertes, agotados. Es un trabajazo luchar contra el pecado todos los días, ir al Señor todos los días. Bien. Vale. Gracias, Tony. En mi casa decimos que tenemos manos de barro. Y siempre decimos que es por mi mujer. Yo también soy de manos de barro. Lo han heredado mis hijos también. El Señor quiere limpiarte. Quiere que vayas a Él. Quiere que te acerques a Él. Él quiere salvar. Cuando cambiamos el turno de predicaciones y Marcos predicó, estaba al principio al revés. Yo me tocaba el domingo anterior y aquí, bueno, lo tuvimos que cambiar. Cuando escuché a Marcos hablar, dije, uy, che, hemos cambiado un poco el orden. Pero cuando empecé a escucharle hablar, el abrazo de Dios, cómo Dios te abraza, cómo Dios te ama. Y digo, es perfecto el cambio. Porque cómo nuestra cabeza está impregnada de esa visión del Dios ceñudo que te acusa. Dios no te dice que eres un pecador para machacarte, sino para advertirte, tienes diabetes, hijo, que te vas a morir, que te vas a destrozar la vida. Vuelve a mí todos los días, pide perdón todos los días, aléjate de lo que tu corazón te pide y busca lo que te pide el mío. Es lo que Dios nos dice todos los días. Dios nos ama, por eso nos quiere perdonar, pero hay que hacer como David, reconocer y acudir a Él. Y Él nos limpiará. Últimos 5 minutos, me la bebo antes de tirarlo otra vez. Otra de las cosas que Dios estuvo empujándome. En los estudios de la tarde ya lo sabéis, porque creo que lo comenté o que fue por encima. A lo largo de mi vida cristiana he tenido varios sueños, no visiones, no sueños de revelación de ángeles, no, sueños normales y corrientes, pero que cuando he despertado he visto que tenían un significado tremendo y Dios me estaba enseñando algo. Y hace 2 o 3 meses, no me acuerdo muy bien, o 4, no me acuerdo, tuve uno que le da envidia a muchos de mis amigos y hermanos. Estuve en el cielo y era una pasada. Soñé que estaba en el cielo. Y habían 3 escenas, y no las voy a contar porque si no sería muy largo, pero en una estábamos todos nosotros en una iglesia, pero una iglesia que no tenía ni paredes, eran como arcos blancos, era todo muy chulo y estábamos hablando entre nosotros. No era un canto coral alabando a Dios, estábamos muchos hablando entre nosotros y era un momento, y yo alabando a Dios, y de vez en cuando alguien lo alababa y era fantástico. Y a través de los arcos se veía, por supuesto, en mi caso es así, praderas verdes. En el siguiente estaba yo en un tren como el de Orient Express, súper romántico, y yo decía, estoy en el cielo, no me hace falta esto, tengo que buscar un cartel con letra pequeña, fijaros qué infantil mi sueño. Y me fui por el tren a buscar un cartel, a ver si era cierto que no me hacían falta las gafas para ver. Y cuando voy a pasar de un vagón a otro, traspaso las puertas y yo, ¡ah! ¡Qué guay! Pero en la tercera escena yo estaba paseando con el Señor Jesús. Esto ya no me lo quita nadie, menos el Alzheimer, no me lo quitará nadie. Y hablando con él, no recuerdo el qué, de pronto escucho unos truenos y digo, ¿en el cielo hay tormenta? Y dice, sí, ¿quieres una? Y me dio una. Pero entonces, estando en una especie de colina, veo al fondo una especie de caballerizas al aire libre y hay
unos caballos de fuego y unos jinetes que estaban debajo de los caballos, cepillándolos, de fuego también. Y el Señor Jesús me dice, ¿quieres que les diga que monte? Y yo digo, sí. Y en cuanto digo eso, digo, a los caballos. Y allí en la lejanía los jinetes se suben. Pero en cuanto digo eso, digo, me adelanté. Y me giro y el Señor Jesús estaba riendo diciendo, te me has adelantado. Bueno, en ese momento entendí que el enemigo no estaba en mí, no podía fastidiarla. Ya no estaba en mí esa lucha que Romanos 7 está relatando. Es que yo quiero agradar a Dios, pero hay algo en mí que me estoy continuo. El alivio fue tal que en el sueño me puse a llorar como una magdalena y me desperté llorando como una magdalena. Dios arrancará por completo, borrará esa enfermedad que tiene el ser humano, que es el pecado, si acudimos a Él. Y cuando estemos en el cielo, yo lo he dicho más de una vez, cuando yo era jovencito, para mí el cielo era naturaleza perfecta, ausencia de enfermedades y de muerte. Un poco más adelante, unos poquitos años después, me convertí con 18 años. Disfrutar de la presencia del Señor en todas partes. Más tarde, alabarle y, llegados a esta edad, un corazón que no sea vacilante. Tendremos un corazón sin esa mezcla de vieja naturaleza que tenemos que con la ayuda del Señor estar manteniendo. Ya no estará, es agotador, pero nos toca. Y cuando estemos con Él no estará, no dudaremos, no estaremos en esa pelea que tenemos que estar teniendo todos los días tu insulina y tu dieta. Aquí sí, con Él ya no. El resumen está en 1 de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Lo que Dios nos deja claro, el diagnóstico, es sencillísimo. Sin Él estamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos. Y nos llama a Él. Nos llama. Acudamos todos los días. Acudamos. Porque Él nos quiere perdonar. Todos los días vamos a fallar. Pero Él entregó a su Hijo para que pudiera, como David le estuvo pidiendo continuamente, borra mi maldad, ten misericordia de mí, por tu bondad, por tu misericordia, apiádate de mí y perdóname. Vamos a orar. Señor y Padre, Señor, reconocemos, lo sabemos, que no hay nada en nosotros que sea realmente, totalmente bueno, Señor. Tenemos algunas chispas, algunos tics, pero en nosotros, Señor, algo está roto. Gracias por enviar a tu Hijo a dar solución. Gracias porque, aunque le costó la vida, luego resucitó y nosotros, los que creamos en Él, con Él lo haremos, Señor. Gracias por ese perdón que sabemos que tú nos vas a dar en base a la vida y a la muerte de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos amas de una forma que nunca entendemos del todo. Y sin entenderla, sin embargo, te queremos seguir. En tu nombre, amén.